Hola, soy el profe Andalón y si estás estudiando calculando combinaciones, en este video te enseño cómo utilizar su fórmula desde cero. Al trabajar temas de conteo, en particular hacer grupos de un total de elementos donde no te interesa el orden con el que coloques los elementos, se llaman combinaciones. Aquí está la fórmula, la cual se lee combinaciones de n en r y es igual a la división del total de elementos con factorial entre el resultado de la multiplicación de la diferencia de nr factorial y r factorial. En un momento explico a detalle esta fórmula. Un ejemplo de aplicación de combinaciones es que te pidan de un total de 3 elementos hacer grupos de 2 en 2 con ellos, donde no te interese el orden. Por eso se utiliza la fórmula de combinaciones de 3 en 2, donde al sustituir los valores en esta fórmula se llega a 3. Es decir, solamente hay 3 grupos de 2 elementos a partir de 3 dados. Aquí sería trabajar con AB, por ejemplo, AC y BC. No hay otra forma de generar otro grupo diferente con 2 elementos a partir de estos 3. Entonces, para calcular combinaciones de 3 en 2, se sustituyen estos valores en la fórmula, comenzando con la cantidad total de elementos, en este caso 3, se le agrega su factorial y se divide entre la diferencia del total de elementos y elementos por grupo. Así que abro aquí un paréntesis y resto 3 menos 2. Se cierra esta diferencia, se le agrega un factorial a su resultado y a su vez se multiplica por la cantidad de elementos por grupo, que en este caso es 2. Sin olvidar que también se le agrega factorial. Simplificando, se tiene entonces este 3 factorial entre 3 menos 2 es 1, no hay que olvidar este factorial, y está multiplicado a su vez por este 2 que también tiene factorial. Aunque lo normal sería desarrollar 3 factorial y dividirlo entre el desarrollo de esta multiplicación con factoriales, les voy a compartir un súper truco para realizar operaciones con valores más pequeños, que es un problema que se presenta con factoriales. Vuelvo a aclarar, es un camino alternativo que yo utilizo. Es fijarse primero en el factorial que tiene mayor valor, en este caso en la parte del denominador es el 2. Y hay que formarlo o separarlo del factorial que siempre va a ser mayor que tenemos en la parte de arriba. Como 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, acá está presente este 2 factorial. Por lo tanto, lo vamos a representar a 3 factorial como 3 que multiplica a 2 por 1, que es 2 factorial. Esta es una propiedad de estos números, así que la utilizamos y todo esto se divide entre, ahora sí desarrollo 1 factorial, que es 1, que multiplica a 2 factorial, que los invito a dejarlo exactamente igual, porque en esta parte, al tener un mismo factor en la parte de arriba y en la parte de abajo, se genera un 1, y 1 en multiplicación es como si no estuviera presente. Así que al final el desarrollo queda como 3 entre 1, que esto es igual a 3, que es el resultado de esta combinación. Calculando combinaciones de 7 en 4, comenzamos con el total de elementos, se agrega factorial y se divide entre la multiplicación de la resta de 7 y 4, así que abro un paréntesis y pongo 7 menos 4, se cierra este paréntesis, se le agrega su factorial y agregamos la cantidad de elementos por grupo, que en este caso son 4, sin olvidar su factorial. Simplificando la resta en el denominador, empezamos con este 7 factorial entre 7 menos 4 es 3 factorial y acá tenemos 4 factorial. Siguiendo el truco de simplificación, porque el primer camino sería desarrollar los factoriales, pero les pueden salir valores muy grandes y entonces mejor tomo la sugerencia que les compartí. Observo que el mayor valor que tengo en la parte del denominador es 4, así que si yo descompongo a 7 factorial, tengo a 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y a partir del 4
junto que todo esto es igual a 4 factorial. Por lo tanto, 7 factorial puedo representarlo como 7 por 6 por 5 y a partir del 4 simplemente escribo 4 factorial. Todo esto se divide entre 3 factorial, que es igual a 3 por 2 por 1, es decir, un 6, que multiplica y dejo escrito exactamente 4 factorial porque sé que se va a cancelar con este 4 factorial que tengo en la parte de arriba. Y a su vez veo que hay hasta otro factor que se repite tanto en la parte de abajo y en la parte de arriba. Así que el resultado de esta operación es igual a multiplicar 7 por 5, que es 35, entre, recuerden que cuando no hay factores visibles siempre hay un factor 1, así que 35 entre 1 es igual a 35. Si entendiste bien cómo realizar cálculos de combinaciones utilizando su fórmula, entonces te invito a realizar estos ejercicios antes de que muestre su procedimiento. Pon pausa al video porque aparecerá en 3, 2, 1. Te darás cuenta que para estas combinaciones llegas al mismo resultado, que son 210 combinaciones. Entonces hiciste bien el desarrollo y aprovecho para resaltar esta propiedad de combinaciones, donde al tener una y quieres calcular otra, donde la cantidad de elementos por grupo es lo que te hacía falta para llegar al total en la primera, es decir, cuánto hace falta de 6 para llegar a 10, 4 elementos, y es la que se calcula en la otra combinación, entonces el resultado de ambas combinaciones serán iguales o equivalentes. Esto lo puedes probar con otros ejercicios, por ejemplo, combinaciones de 7 en 3 va a ser equivalente con combinaciones de 7 en 4, porque 3 y 4 suman 7. Es un ejemplo y así puedes seguir probando con más combinaciones para seguir practicando la fórmula y esta otra propiedad que te estoy indicando. Y aprovechando que ya sabes hacer este procedimiento a mano, te voy a explicar cómo hacerlo con tu calculadora científica, tomando un caso básico que es la calculadora de nivel secundaria, y a partir de esta ya puedes encontrar el botón de combinaciones que está representado con una N, luego una C y luego una R. Acá tenemos el de permutaciones, pero tendríamos que presionar Shift para poderlo activar. En este caso me interesan combinaciones, por ejemplo, de 10 en 6 y simplemente empezamos con el total de elementos, se presiona el botón de combinaciones y ponemos la cantidad de elementos por grupo, en este caso 6, y así de sencillo se llega al resultado 210. Si quieres sustituir los valores en la fórmula, necesitas utilizar el botón de factorial que se encuentra de color amarillo en este botón, así que si quieres calcular 10 factorial, por ejemplo, presionamos 10 y luego Shift y el botón de factorial y finalmente igual para conocer su valor. Espero te haya gustado la explicación tanto con la fórmula y procedimiento para hacerlo con tu calculadora científica, porque luego las tienen y no las saben utilizar. Así que deja un comentario, espero no te haya pasado esto, de qué otros videos relacionados a combinaciones o con el uso de calculadora te gustaría ver en el canal.